El primer tema que hemos visto es la noción de la literatura por Eagleton y Todorov. Aprendimos que el discurso literario aliena o enajena el lenguaje ordinario, pero paradójicamente al hacerlo, proporciona una posición más íntima de la experiencia. Esto significa que el discurso literario modifica de alguna forma al lenguaje coloquial, es decir, el lenguaje que solemos utilizar en la cotidianidad en general cuando hablamos entre pares. Y al hacerlo, proporciona una posición más íntima de la experiencia, ya que de alguna forma atrapa al receptor. Eagleton también afirma que por consiguiente podríamos decir que la literatura es un discurso no pragmático, es decir, que no tiene utilidad práctica, sino que es algo puramente teórico. Todorov sostiene que el texto literario no somete a la prueba de verdad, es decir, que no es ni verdadero ni falso, sino precisamente funcional. Esto significa que cumple su función de transmitir más allá de su veracidad. A su vez, también dice que la literatura es por lo tanto un sistema de lenguaje sistemático, que atrae de este modo la atención sobre sí mismo, que se vuelve autotélico. Esta es su segunda definición estructural. El segundo tema que hemos trabajado es el matadero de Echeverría. En este texto nosotros reconocemos que lo más importante es la división de sociedad, federales unitarios y la voz del narrador a lo largo del texto, quien no se priva de acotar de alguna manera su punto de vista camuflado en ironías y burlas. Respecto a los federales unitarios, los primeros apoyaban el gobierno de Rosas, mientras que los unitarios eran la élite. A su vez, también hay una dicotomía entre campo y ciudad. Esto se puede relacionar con Facundo de Domingo Faustino Sarmiento, en donde existe una diferencia entre barbarie y civilización. La civilización se concentra en un solo punto, que es Buenos Aires, mientras que las zonas rurales, es decir, el campo, están destinados a la barbarie. Tanto el matadero como Facundo son textos que tienen propiedades del romanticismo, y ambos autores, es decir, Echeverría y Sarmiento, están del lado de los unitarios, ya que no compartían los ideales ni la forma de gobernar de Rosas. A su vez, esto explica el origen de la discriminación que vimos en el gaucho Martín Fierro de José Hernández, en donde muestra las injusticias sociales a las que eran sometidos. Aquí podemos seguir analizando las clases sociales y el abuso de poder. En todas las obras hay cierta discriminación a campesinos y gauchos por parte de quienes viven en la ciudad, es decir, los civilizados. A continuación, veremos un cuadro comparativo de las clases sociales según su ubicación. Por último, vimos En la sangre de Cambaceres y su relación con la generación del 80. En esta generación se encontraba la élite, quienes discriminaban a los inmigrantes y a los de las clases sociales más bajas. En la sangre narra justamente la historia de Género, un hijo de inmigrantes que sufrió una fuerte discriminación por esta misma razón, y trata de engañar a la gente para que no se lo desprecie por esto.